seres humanos envejecemos y morimos. Nuestros cuerpos tienen la muerte programada en sus células. Con el paso de los años vemos que las heridas ya no se curan tan rápidamente. Empezamos a tener achaques y vamos envejeciendo. Nuestra piel pierde tersura y suavidad, y sobre ella aparecen arrugas. Todo esto se debe a que las células de nuestro cuerpo no se dividen y multiplican eternamente. Las células madre empiezan a mostrar signos de envejecimiento y ya no reemplazan a los tejidos corporales. Envejecemos porque nuestras células envejecen. Al envejecer, las membranas celulares empiezan a tener dificultades para recibir oxígeno y nutrientes, así como para eliminar dióxido de carbono y otros desechos metabólicos. Muchos tejidos se atrofian y el tejido conectivo se vuelve menos flexible, lo que provoca rigidez en los órganos, vasos sanguíneos y conductos respiratorios. Los tejidos son conjuntos de células semejantes que cumplen con una función específica. Existen 4 tipos básicos de tejidos. 1. El tejido conectivo sostiene a los otros tejidos y los une. Esto incluye tejido óseo, sanguíneo y linfático, además de los tejidos que confieren soporte y estructura a la piel y a los órganos internos. 2. El tejido epitelial da cobertura tanto a las estructuras superficiales como a las internas del cuerpo. 3. El tejido muscular se encarga del movimiento y es de 3 tipos. El músculo estriado permite realizar movimientos voluntarios. Confiere movimiento al esqueleto. El músculo liso se encarga de realizar movimientos involuntarios. Permite el movimiento del estómago y de otros órganos internos. El músculo cardíaco es también de movimiento involuntario. Conforma la mayor parte de las paredes del corazón y permite los movimientos de éste. Y 4. El tejido nervioso está compuesto por células llamadas neuronas y se encarga de transmitir mensajes a todas las regiones del cuerpo. En el organismo humano los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. A medida que envejecemos, los órganos van perdiendo funcionalidad lentamente. La mayoría de las personas no notan esta pérdida de inmediato, debido a que el cuerpo humano rara vez necesita utilizar los órganos a su máximo potencial. Los órganos poseen una capacidad de reserva para funcionar más allá de las necesidades comunes. Por ejemplo, el corazón de una persona de 20 años es capaz de bombear aproximadamente 10 veces la cantidad que realmente se necesita para mantener el cuerpo vivo. Después de los 30 años de edad se pierde anualmente, en promedio, 1% de esta capacidad. Los cambios más significativos en la reserva orgánica se presentan en el corazón, los pulmones y los riñones. El proceso de envejecimiento es consecuencia, esencialmente, de 2 factores, endógeno y exógeno. El factor endógeno radica en la naturaleza misma de la célula y del código genético que rige su existencia y, por tanto, la del organismo conformado por el conglomerado celular. Los seres vivos ya traen desde su origen la programación que determina la longevidad de la célula, la cual, de no haber otros factores, conduce a la muerte de todo el organismo. El acortamiento de los telómeros cromosómicos es la principal causa fisiológica de envejecimiento y muerte del organismo humano. Los telómeros son segmentos de ADN, constituidos por subunidades de nucleótidos en los que abundan la timina y la guanina. Se encuentran en los extremos de los cromosomas y se relacionan con la división celular. Los telómeros se recortan en cada división celular
porque el complejo ADN polimerasa no puede replicar completamente los extremos de los cromosomas. Cada telómero humano pierde de 50 a 200 nucleótidos en cada división celular. La mayoría de las células del cuerpo humano mueren tras dividirse unas 50 a 60 veces. Como cada vez que se dividen pierden una parte de sus telómeros, llega un momento en que estos alcanzan un tamaño mínimo crítico. Entonces, las células interrumpen su ciclo celular y dejan de regenerar los tejidos, lo que causa el envejecimiento del organismo y, finalmente, la muerte. Las células humanas embrionarias producen una enzima llamada telomerasa, la cual lleva a cabo la replicación de las secuencias de los telómeros e impide el acortamiento de estos. Sin embargo, el gen de la telomerasa se inactiva en casi todas las células poco antes del nacimiento. De esta forma, el largo de los telómeros representa una especie de reloj genético que determina el tiempo de vida de las células y del organismo del cual forman parte. El factor exógeno se refiere a elementos vitales que provienen del ambiente y que son requeridos por la célula para su funcionamiento normal. Por ejemplo, los compuestos de oxígeno y nitrógeno. El estrés oxidativo es un desequilibrio estructural y funcional de la célula por aumento de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, así como por disminución de antioxidantes, lo que acelera el envejecimiento celular. Las principales especies reactivas de oxígeno son el radical anión superóxido, el oxígeno singlete y el radical hidroxilo, que se producen fundamentalmente en la mitocondria al realizarse el proceso de respiración celular. Por otro lado, la especie reactiva de nitrógeno más importante es el óxido nítrico, a partir del cual se forman otras especies como el anión peroxinitrito y el dióxido de nitrógeno. Tanto las especies reactivas de oxígeno como las de nitrógeno inducen reacciones que implican la oxidación del ADN mitocondrial, los ácidos grasos insaturados de las membranas fosfolipídicas y las proteínas. La oxidación del ADN mitocondrial puede provocar alteraciones en sus bases o rotura de la doble hélice, entre otros trastornos mutágenos. Como el ADN mitocondrial es necesario para el mantenimiento de la población mitocondrial, las lesiones oxidativas en esa molécula pueden bloquear la renovación de las mitocondrias, lo cual favorece una progresiva desorganización oxidativa de los lípidos y las proteínas de las membranas mitocondriales. Este proceso lleva a la digestión autofágica de las mitocondrias, con la consiguiente disminución en la síntesis de ATP y de las proteínas necesarias para el trabajo celular. Por ello, con el paso del tiempo las mitocondrias experimentan mutaciones u otros cambios que impiden su regeneración, con el subsiguiente descenso del rendimiento bioenergético y del funcionamiento celular. Estas alteraciones producen, en niveles más altos de organización biológica, un descenso en la capacidad funcional de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. El estrés oxidativo generado por las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno se va intensificando a lo largo de la vida del organismo e induce el proceso de envejecimiento. Sin embargo, las células también poseen sustancias que disminuyen el daño provocado por el estrés oxidativo. Estas son las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, principalmente.
Pero en una situación de estrés oxidativo en donde la producción de especies reactivas supera la capacidad antioxidante celular, se desencadena el proceso del envejecimiento. Este desequilibrio puede ocurrir por una producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, una disminución de las defensas antioxidantes, o una combinación de ambos eventos. Otra consecuencia de los procesos oxidativos es la acumulación del pigmento lipofusina en el citoplasma, lo que interfiere en las funciones celulares. La mayor parte de la lipofusina deriva de membranas mitocondriales oxidadas. Todo lo anterior desemboca en daño a las biomoléculas y, con ello, lesiones a los tejidos, órganos y sistemas que eventualmente llevan a la muerte del organismo.